¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a tu que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos una noche más a estudiar el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo, como ya es costumbre por tu canal. Así que muchísimas gracias a toda la gente que me está apoyando con su like, con su comentario. Si me indicas desde dónde me acompañas en esta noche de martes, por acá desde donde te estoy transmitiendo. Y déjame comentarte, como siempre, debo leerte el descargo de responsabilidad, ya que si ganas o pierdes tus trades, siempre va a ser 100% tu responsabilidad, y ya que recuerda que no soy trader profesional y estoy en un camino de aprendizaje, aprendiendo específicamente una estrategia de trading. La estrategia del hombre malo, que me ha gustado bastante y estoy desde hace un tiempo aprendiéndola y compartiendo con la comunidad. Ustedes también han venido desde hace algún tiempo, muchas personas están desde el inicio del canal prácticamente, y hemos estado en esa etapa. Vamos bien, yo pienso que estamos cada vez un poquito más consistentes, pero recuerda que no se puede dar consejos de inversión. Simplemente estamos aquí estudiando la estrategia. Si tú no conoces la estrategia, es la estrategia de trading latino, que ha resultado ser muy efectiva para este mercado altamente manipulado. Voy a ir al chat a saludarte mientras se va juntando la gente. El grupo de Telegram, recuerda, estamos ya más de 4.000 personas en el grupo de Telegram. Ha sido un éxito total, ya que generalmente la gente que hace trading estamos solos, estamos en tu habitación y no tienes con quién conversar. Ahora hemos creado este grupo y pasamos todo el tiempo, la gente que nos gusta el trading, especialmente de criptomonedas, conversando sobre el mercado. Y es interesante porque ya no estamos solos. Te acompaña ABC Bitcoin ahí, fíjate. Vamos a ver, a saludarlos por acá. Me sintoniza Ernesto TJS y compramos, está cantando. Tomatito, yo viajaré al San Salvador, dice Tomatito. Parece que está contento Tomatito, parece. Ok, estamos por aquí con Amazing Films. Hola, Amazing. Compra donde quieras porque va a subir hasta los 68.000 de nuevo. No es nada descabellado, mi estimado Tomatito. Vamos a hacer el análisis. Miguel ABP, to the moon, dice. Por acá está Eduardo Crespo. Hace rato no aparece el chinito, dice. Creo que ya es hora. Puede ser. El chinito no nos va a avisar, ese es el problema. Hay que estar atentos y cubrir lo que estamos aprendiendo, cubrir el escenario más desfavorable si quieres. James Amaro está por acá. Tomatito es de Perú, dice, fíjate. Vamos por acá con News Finance. Sigue con miedo News Finance. Vamos a ver porque está confirmado prácticamente el patrón de rebote que estamos estudiando. El patrón de esta estrategia está ahí. Dice nueva presentación, dice Ernesto. No, ya llevamos como 15 días creo con la presentación.
te has deslindado del canal, creo, mi estimado Ernesto. Vamos por acá, Mauricio Valencia quiere ver DOT. Luego vemos criptos. Luis Torres desde Madrid me acompaña. Elisa Chica quiere DYDX. Creo que esa analizamos ayer y me parece que debe estar bien. Vamos a revisar. Estamos listos para bueno, no sé qué dijo por acá. Carlos Jr., nos vamos a cero. Joder el Nayib, dice por acá. Alex KM a 100,000, dice. Por acá me decía también al amigo soy el Onyx. No le veo en el chat, pero me decía que nunca le saludo. Un saludo para el Onyx. Un abrazo desde el canal ABC Bitcoin. Miguel Luna está. Eduardo Crespo, que ya lo vimos. La Velita dice por acá. Juan Pablo Honda. El primo del hombre malo, dice. No sé si es él el primo o me dice a mí. Baja más, compramos más. Y vamos hasta el final porque nos vamos a quedar aquí saludando. Rondamón también ya se junta, fíjate. Franco está en Estados Unidos, dice muchas gracias. Y muchas gracias a ti también por colaborar con tu like. Vamos a ir empezando el programa. Y vamos a ir al gráfico diario. Y recuerda lo que habíamos dicho ayer. Yo te dije ayer que me salía de Bitcoin. Y te dije que me salía más o menos por ahí me salí. Y luego le vamos a ver en el de 4 horas por qué me salí. Y también te decía aquí que en el diario tengo fuerza con direccionalidad bajista. Sin embargo, también te había dicho que esta zona es la que yo siempre estaba esperando. Y te decía que me dejaba dudas ya esta zona por el gráfico semanal que ya cerró. La velita cerró en el semanal y nos decía rango o caída. Entonces, atento y peligro. Lo que también sabíamos, en el diario estamos ahí. Si el precio recupera y no pierde la zona, esta es la zona que no debería perder el precio de Bitcoin. Serían los 55.700, 55 no debería perder para mantener la tendencia alcista. Pero nos vamos to the moon. Entonces ahora los 100,000 y yo creo que no. Los 100,000 no. Yo creo que un rebote no debería llegar. Con la configuración que tenemos en el semanal, me abstengo de decir que Bitcoin iría a buscar zonas más altas de donde te acabo de marcar, de esa zona. Y yo creo que no. En este momento. Pero tú sabes que el tiempo cambia proyecciones. Y aquí simplemente a estar expectante que Bitcoin no pierda esta zona en el diario. Ahora, vamos a ver en el de 4 horas. Porque nosotros, y justamente yo me salía, te voy a explicar por qué me salí ayer. Al estar yo en la zona de peligro y el precio empezó a caer. Y al tener fuerza en el diario, entonces yo me salí por aquí. Yo me salí por acá el 50% de la posición y el resto me salí aquí. ¿Por qué? Porque en el diario yo tenía fuerza bajista. Se estaba poniendo con fuerza bajista. Y aquí no sabía exactamente dónde se iba a detener el precio. Porque recuerda que en este gráfico de 4 horas, que es importante, la estructura que está teniendo el precio. Y aquí me voy a detener un poco porque, fíjate, rompe las medias con fuerza, como tú ves del ADX para arriba. Esto tiene fuerza, se da el rebote y nosotros siempre especulamos el rebote. ¿Para qué? Es para seguir cayendo, ¿verdad? Entonces en este retroceso, nosotros especulamos que es para seguir cayendo. Y el seguir cayendo, en teoría, debió haber sido más bajo que este bajo anterior. O sea, la estructura de una tendencia bajista. El precio debería haber llegado más abajo. Sí, entonces ante este probable escenario, yo me salgo acá. Dejo que se desarrolle el precio. Y el día de hoy se desarrolla el precio. Vamos a quitar esto ya. Se desarrolla y aquí el precio se detiene. Se está deteniendo. Yo especulaba esta mechita, pero no sé si tú recuerdas ayer el análisis. Yo decía que esta mecha va a ser un poco más grande. Pero no se ha dado como yo pensaba. Sí, entonces yo decía iba a comprar un poquito más, pero no me dio tiempo. La mecha fue muy pequeña. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? El precio se detiene y hasta antes del programa está cambiando con esta velita. Pero yo tengo ya acá
mantenía la direccionalidad alcista. Recuerda que con cada velita puede ir cambiando, pero yo mantengo que se va a dar el rebote. ¿El rebote a dónde? El rebote a la media para seguir cayendo. Sigue diciendo eso la estrategia. Sería esta zona. La zona de los 60,000 más o menos, por ahí. Es donde iría a buscar el precio en este momento. No podemos ver más allá porque siempre decimos a la zona de volumen importante y de ahí para seguir cayendo. Pero el seguir cayendo sigue siendo el segundo escenario en este momento. Sí, entonces al estar Bitcoin con esta configuración es confirmado el rebote a la media para seguir cayendo. Ahora, ¿qué pasa con las altcoins? Muchas al Bitcoin presentar este movimiento, este escenario, este patrón, varias criptos son muy operables, o sea, se puede operar. Incluso ayer vimos varias, pero ante la duda de Bitcoin yo no podía comprar, pero hoy sí entré en compra en un par de criptos y estamos ahí. Creo que estoy con un poco de ganancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a decirme, ¿y por qué se salió? Y es que la velita le dio miedo, y puede ser. Pero lo único que te digo que con los escenarios en las temporalidades mayores, lo único que yo hice es reducir el riesgo. Y eso es importante, porque al tú no saber el futuro, tú lo único que puedes hacer es reducir tu exposición en una zona alta del mercado. Estamos en el semanal, en la punta, estamos en la parte alta del semanal. Y lo que consideré yo oportuno es reducir el riesgo. Reducir la exposición, vender algunas criptos que tenía por ahí a precio de entrada o con ganancias, y me he quedado con más capital, simplemente eso. Ahora vamos a hacer trades pequeños. Te decía ayer que vamos a operar simplemente rebotes en 4 horas, y si es que acá el precio rompe y apoya, yo creo que en el gráfico diario vamos a hacer lo que pensamos que va a hacer, lo que te decía. Va a llegar a la zona alta sin que pueda romperla, pero ese sería el segundo movimiento, que no podemos verlo. No podemos verlo en este punto. Lo único que podemos ver es el rebote, y ahí nos vamos. Ahí nos vamos con el rebote. Si es que tiene alguien algún comentario o sabe algo, está operándole de manera diferente o está en short, cuéntame en el chat. Dice acá Yaneli Velázquez, dice Gala en diario y semanal desde Fort Worth, Texas. Dice, quiere analizar la cripto, me imagino, Yaneli. Gala, vamos a ver. Me parece que estaba alcista en el diario Gala. Me parece, déjame ver acá. Vamos, estas son las que vimos ayer. Vamos a limpiar esto de los lives y vamos a ver la cripto que me ha pedido. En diario y semanal. En 4 horas tiene Gala. Va a dar entrada Gala en 4 horas. En el diario es alcista. No hay nada para decirte que va a caer a partir de ahí. De pronto las ventas que se ven por acá, pero he visto muchas criptos, sobre todo las que tienen que ver algo con los metaversos, no han podido caer, siguen subiendo. Sands, Maná siguen subiendo, por ahí otras que están en KuCoin siguen subiendo y no les importa mucho lo que está haciendo el mercado. Entonces aquí es alcista, pero obviamente en el diario no vas a comprar ahí. En el de 4 horas está abierta la posibilidad, no en este momento porque no tiene confirmación. Aquí lo que decimos es que mientras más abajo puedas agarrarle, es para arriba el movimiento de Gala. Sí, probablemente ni siquiera baje eso, pero atentos. Lo que yo siempre a veces hago, compro la mitad aquí y si baja la otra mitad acá. Obviamente el riesgo tienes tú que calcularle, pero me decía, en diario no tiene compra, es alcista, y en el semanal me decía Gala. Bueno, aquí lamentablemente no hay mucha información y esta subida de Gala es simplemente esta semana nada más.
interesantísimo. No sé, algún fundamental de la cripto o el proyecto es interesante, pero es alcista. Lo único que puedo ver en el semanal, no puedo ver nada más. Ok, vamos por acá, dice Charlie, el monitor está dando divergencia alcista, me pregunta Francisco. Ya creo que le borró también. Francisco Vargas, divergencia alcista en 4 horas. No creo que hay divergencia. Bueno, si te pones bien meticuloso aquí, podríamos decir que sí, porque el precio con la mechita, fíjate, bajó un poquito más si tú quieres. Y aquí el indicador, el oscilador, sí, hay cierta divergencia, sí. Y lo que yo esperaba es que se forme, que se acentúe más la divergencia para entrarle con más confianza, pero no se dio. Y sí hay cierta divergencia ahí alcista. Dice por acá, Diego de Cripto quiere ver audio. Vamos viendo audio. Ok. Aquí pumpearon la cripto, fíjate, qué bien. La gente que pudo verlo antes, perfecto. Gráfico diario te está dando el patrón de... Bueno, ya el patrón de entrada está dándote, pero la cripto está muy adelantada. Yo aquí ya no compro, obviamente. La compra era antes y aquí se tenía hecho un análisis que demoró, pero ahí está. No hay zona de compra en este momento. El patrón probablemente sí, y es alcista, pero no hay opción de compra ni en 4 horas, me imagino. No, ya se nos fue el tren. Ahora, si tú quieres saber hasta dónde va a subir, eso es imposible saberlo. Yo lo que te podría decir que es en una zona alta se va reduciendo ya la posición, tomando ganancias. Y la otra opción es irle subiendo el stop loss. Sí, entonces para arriba, audio sí sigue, se puso alcista y es alcista, no hay más. Para el amigo que quería audio, dice. Felipe Morgano dice, ¿podrías revisar Engine, gráfico de y 15 minutos? Gracias, saludos desde Chile. Vamos a verle en 4 horas, mi estimado. En 15 minutos, bueno, yo sí alcanzo a ir al baño en 15 minutos, pero esa temporalidad no manejamos, es muy volátil. Si en 1 hora es volátil, imagínate en 15 minutos, es más volátil todavía. Aquí no me gusta a mí comprar cuando veo estos patrones, porque se está formando una divergencia bajista en formación. Sí, y probablemente no la respete porque, por ejemplo, Sant, vimos que estaba formando una divergencia bajista. Si tú quieres voy a ponerle acá para que tú le veas. Y prácticamente no le importó nada. No le importó la divergencia, fíjate. De esto te hablaba. Sant tiene la divergencia y no le importó, se fue de largo. Acá en Engine está formándose una divergencia. Lo único que te digo es que ahí no se puede comprar. No es una zona de compra. Por más que te deje alcista la cripto, pero ahí no se puede comprar. Tal vez. Bueno, de hecho es en el retroceso, en el de 4 horas. Y creo que ayer o antes de ayer vimos esta entrada, fíjate. En Engine. De pronto mañana voy a hacer un cortito con este análisis. Y ahí está Engine. Ya donde está no se compra. Ahora de pronto hay gente que gusta hacerlo en el gráfico de 1 hora y tendrías que esperar el retroceso. En cualquier temporalidad que tú hagas el trade, siempre después del retroceso. Tal como está, no. Es alcista, sí. Incluso en el de 1 hora está alcista. Y si quieres ver en el de 15 minutos, probablemente te está dando la entrada con el patrón que manejamos. Por eso tal vez me decías que le revise. Pero en 15 minutos no creo que nos sirva mucho. Puedes arriesgar, obvio que sí. Eso para Engine, que me pidió acá el amigo. Dice por acá, Dot en 4 horas, dice, tiene un short preparado en 41.80. Saludos desde México, Mauricio Valencia. Dot,
alguna estrategia para el short de DOT. Me imagino que tendrás alguna. ¿Y por qué 41? Aquí estamos en 41. Ya estamos 41 con cuánto dice. 41 con 80. O sea, más o menos por donde está marcado ahorita el cursor. Por aquí quiere meterle short. Vamos a quitar este análisis. O sea, tú quieres meterle short aquí. Estoy en el de 1 hora. Vámonos al de 4 horas. Ah, ya vi. La media móvil, ¿verdad? Yo creo que no es una buena idea. Al momento no. ¿Qué es lo que te puedo decir para ver un short ahí? Que imagínate, apenas empieza el rebote y ya está cerquita de la media, cerquita de donde tú quieres. Aquí le queda desarrollo al patrón de rebote todavía. Puede irse de pasadas, tranquilamente, puede irse de pasadas. Yo vería una debilidad aquí del monitor, al menos este patrón, para poder pensar en un short. Primero verle desarrollo en la parte verde. Porque ahí donde está más complicado meterle short. Eso bajo mi punto de vista. Probablemente ni siquiera supere perdón, este punto de control y le metes short y eres millonario mañana. Pero yo no le veo. Hay que manejar el riesgo. Cada uno tiene diferente manejo del capital y riesgo. Por eso no se puede generalizar. Simplemente te doy mi punto de vista nada más. Perfecto, vámonos por acá. Dice Maná y Rose, alcistas. Alcistas, Maná y Rose. Vamos a echarles un ojo, pero no creo que hay por dónde meterle el diente. Vamos a ponerle en Binance Maná y Rose. Vamos viendo el diario. La configuración del ADX a mí no me gusta en el gráfico diario de Maná. Creo que te lo dije ayer también. Obviamente no es una zona de compra. No tengo ningún patrón de compra ahí en el diario. En el de 4 horas el patrón de compra fue justamente donde se marcó antes. Y ahora ahí no se compra. O sea, ahí no se compra. Simplemente cuando te digo ahí no se compra, simplemente esperar a que el precio haga lo que sea y luego buscar el patrón. Luego buscar el patrón. Esperemos que no caiga, se meta en rango o alguna situación de estas y luego ver la opción alcista. Y si es que se te va a partir de aquí, no sufras porque hay 15,000, 14,000 criptomonedas más. O sea, no pasa nada. Ya que si estás interesado en el proyecto ya es otra cosa. Ajá, este es Rose. Le falta un poquito. Le falta un poquito el retroceso en el de 4 horas. Porque en el diario es alcista. Tiene fuerza y direccionalidad. Es lo único que vemos en el diario. Y aquí nos falta un poquito. Nos falta un poquito. Probablemente me voy a atrever a poner aquí la zona que vendría a buscar en las próximas horas. Esperemos que sí. Y aquí buscaría yo compra por este punto, más o menos. Entonces déjame subirle mi alarma. Aquí le voy a dejar. Para Rose. No se ubicó. Aquí ponemos guardar. Y listo. Eso para Rose. Dice acá C98, dice Rondamón. Déjame apuntar por acá. Vamos a ver CHZ. Voy a apuntar un par de más. Ethereum. Vamos a ver a Shiba. Por ahí decían que estaba subiendo Shiba. En el grupo también hay amantes de Shiba. En el grupo de Telegram, fíjate. Vamos a ver C98. Ajá, se adelantó a Bitcoin un poquito el rebote. Vamos a ver el diario, cómo estamos.
El diario confirmando entrada en C98. Está bien. Está bien C98. Calcúlale simplemente el stop loss. Porque en el de 4 horas fue un movimiento violento. Pero en el de 4 horas no me gusta ahí la zona. La zona donde comprar no me gusta. Pero tiene desarrollo todavía. Sí, sí le falta. Si el stop loss te compensa, es un poco más del 12%. Pero para el gráfico diario. Para el gráfico diario el 12% no creo que esté tan mal. Aquí está confirmando el rebote. Un punto en contra sería que tenemos la media móvil muy cerca de pronto. Pero si agarra tendencia y Bitcoin sube el rebote en el diario que vimos, si Bitcoin hace esto y llega a los 63, 64, yo creo que va a tener un buen desempeño también esa cripto. C98. Dependen básicamente de lo que haría Bitcoin, como ya hemos comentado varias veces. Te dejo así. CHZ. Esta creo que es Chilis. Sí. Por ejemplo, aquí me gusta más Chilis, por ejemplo, que no ha perdido la zona de la media. Se ha detenido aquí. Es como Bitcoin. El patrón de Bitcoin tiene ahí. No hay ninguna confirmación. En cambio, en C98 está dándote una confirmación ya. Obviamente de cerrar la vela por donde está, porque recuérdate que faltan unas horas para que cierre la vela diaria. Vamos a ver el de 4 horas. Sí, tiene el patrón de rebote. Tiene el patrón de rebote. Y con el patrón, yo voy a decirte esto. Patrón de rebote en 4 horas. No reacciona el precio, pero el patrón está ahí. Y está en la zona de compra. Eso para Chilis. Ok. Querían Ethereum también. Ethereum creo que se movió hoy. Se movió hoy Ethereum. Justamente haciendo el rebote. Y Ethereum está muy bien. Está muy bien porque está poniéndose por arriba del punto de volumen importante. Y eso es muy bueno para Ethereum. Perfecto. Entonces la proyección diaria de Ethereum va ahí. Yo creo que con el cierre de hoy y mañana que abra un poquito verde ya se te va a dar la confirmación. Obviamente te confirma más alto el precio. Por eso hay que tomar decisiones antes. Y ahí está. Compras ahí. A menos que sea en el gráfico diario y con el riesgo que implica el stop loss desde ese punto, yo creo que también se podría arriesgar. Fíjate en tu stop loss nada más. Pero ahí se dio el movimiento, el rebote de Ethereum. Vamos a ver a Shiba, dice. Parece que vimos entrada en Shiba ayer. Y no sé qué pasó. Pero le veíamos en el gráfico diario. Tiene la entrada, todavía tiene el patrón, tiene la zona. Aquí no ha pasado nada. Y si es que va a respetar la estrategia, eso es para arriba. No hay que más decirte en Shiba. En el de 4 horas, déjame ver. El de 4 horas no tiene el patrón que tiene Bitcoin, el patrón de rebote. Porque aquí Bitcoin tiene una pendiente del ADX negativa Bitcoin, ¿verdad? Entonces con la direccionalidad alcista del monitor se completa el patrón. En cambio aquí está agarrando fuerza bajista. Entonces está un poquito complicado Shiba en 4 horas. Ahora por la zona debería ser esa la zona. Entonces la zona debería ser esa, que estarías agarrándote la mejor zona. Obviamente aquí el stop loss es fundamental. Sí, es pequeñito, de un 10%, con la opción de que te vuelen el stop loss y empiece a subir. Es riesgo, obviamente. Pero ahí te dejo Shiba. BTCST, dice acá el amigo. Dice, podrías ver Sandbox. Bueno, no creo que la revisé, simplemente le puse de ejemplo. Ya vamos a ver. Es alcista, pero no hay entrada. A mi modo de ver, vamos a ver BTCST.
Vamos a ver, BET. Por acá piden IOTA. Correcto. Por acá dice AGIX. AGIX, esa no la conozco. Y frente a Bitcoin dice AGIX. Bueno, le apunté como me dejaste ahí en el chat. GRT. Y vamos con Coti también. Charlie dice, lindo día. Quiere ver LRC. Perfecto. Bueno, aquí tengo algunas criptos para seguir revisando. Tengo BTCST. El diario está en la zona. A mí me gusta ver estas divergencias, fíjate. Me gusta ver estas divergencias. De hecho, ya parece que se dio el resultado. Lo malo es que sube y le botan, fíjate. Esos mechazos. Pero, si vamos por patrones, el gráfico diario tiene esa divergencia. Está en la zona y yo creo que está bien para operar ese rebote. Está ahí. Y en el de 4 horas, no me confirma nada en 4 horas. Todavía. A ver. Aquí es la zona del rebote. Ahora si va a rebotar hasta la media, fíjate, no hay nada. Pero como me va a confirmar cuando esté en la media, yo creo que el rebote puede darse hasta el punto de control. En el de 4 horas. Básicamente depende de lo que haga Bitcoin también. Y así es. Te dejo así a BTCST. Vamos con BitChain. Vamos, BitChain está en la zona igual. Para el gráfico diario. Sin confirmaciones, está en la zona. No ha perdido. Si está aquí. Esta zona importantísima. Que no pierda BitChain. Esta zona. Y la ha respetado. Está bien ahí. En el gráfico diario. En el de 4 horas está igualito que Bitcoin. Lo mismo. El patrón confirmado casi. Fíjate que esta velita de aquí nos está quitando esa confirmación. Simple esa velita. Pero yo voy a darle prioridad acá. A la pendiente negativa del ADX. Direccionalidad alcista. Porque esta vela no cierra. Y va a ser el rebote. Si Bitcoin rebota, aquí también va a ser el rebote. Pequeñito ahí sí, pero se ubicaría sobre punto de control. Y eso es importante para el gráfico diario también. Ahí es BitChain. Sí, así el rebote va para BitChain también. Vamos con IOTA. Perfecto. IOTA rompe, apoya. Y vamos a ver el diario cómo está. Bueno, no tenemos fuerza. Está en el rebote apenas. No me gusta esa zona, la verdad. Bajista no te puedo dejar. Sobre todo si está ya sobre el punto de control. Ahora, entrada como tal ahí. Por el patrón no tengo. Por el patrón no tengo. Yo le esperaría un poquito más. Pero capaz que me compro al mismo precio. En unas... ¿Qué te digo? Unas 4 velitas, 5 velitas más. Yo creo que esperemos que no se adelante y poder tener mejor confirmación en este punto para IOTA. Ok. Estamos con AGIX. Me decía AGIX, esta no... Ah, sí, ahí fíjate. Y frente a Bitcoin quería el amigo. ¿Qué es lo que pasa? Bitcoin cuando empieza a subir, las demás criptos caen también. Frente a Bitcoin, obviamente. Para que este escenario se voltee, tiene que AGIX subir más que Bitcoin. O Bitcoin caer y AGIX mantenerse en el precio en USDT para que aquí empiece a subir. Es lo complicado de hacer trade frente a Bitcoin, fíjate. Si consideras que en el semanal Bitcoin se va a pegar el pelotazo, yo creo que estás en una zona de ir acumulando. Y sobre todo si conoces el proyecto. Compra ahí, si baja más, compras más.
Y si Bitcoin se pega el pelotazo, probablemente haga eso, pero tiene muchas condiciones para que se cumpla eso. Entonces, hay que ir por lo más seguro. Yo creo que ahí complicado. Agix Bitcoin que me había pedido. GRT. ¿Cómo estamos con GRT? Vamos a ver el diario primero. En el diario está en la zona igual. En la misma zona de Bitcoin está haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin. Y en 4 horas tiene confirmado el patrón de rebote a la media para seguir cayendo. Y ahora, ¿a dónde va a rebotar si ya está ahí? Entonces, ese es el problema. En esta zona no se compra. Y probablemente si es que se da un movimiento va a ser así. Pero esta certeza no tengo. O sea, no, por la zona no compraría. Tiene el patrón, sí, pero que haga esto, compraríamos acá, en este punto. No hay... No me gusta la zona donde ya está el precio. Eso para GRT. Ok, vamos con Coti. Ok, recuerda dejarme tu poderosísimo like para ir creciendo el canal. Muchísimas gracias. Hemos llegado ya a 15,000, más de 15,000 suscriptores en el canal y eso para mí es un enorme placer. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí apoyándome siempre. Ajá. Lo mismo, el patrón de rebote, pero acá no puedo comprar. ¿Le queda desarrollo? Sí, le queda desarrollo, pero esta es una zona donde no se compra. Se compra acá. Está cerquita, sí, es por la media que se va juntando, se va estrechando. Y en el diario, nos perdió la zona en el diario. Y apenas como que quiere confirmar el diario la entrada en rebote. Recuerda que cuando pierde la zona, ya la entrada es simplemente el rebote, el primer movimiento. Eso es lo único que podemos ver. Entonces ahí te dejo a Coti. Ok, vamos con LRC. Loopring. De esto te hablaba en la otra cripto que creo que era Maná. Que decía que nos faltaba desarrollo. Y esto no se puede ver. O sea, si es que se adelanta la cripto y empieza a subir, no se puede ver. Pero aquí no se puede comprar. No hay zona de compra en el diario. Sí, no hay zona de compra. Yo no compraría eso todavía. Luego de un retroceso, sí, pero incluso el diario no me gusta el ADX. Sí, debería tener fuerza para yo poder comprar en el de 4 horas. Ahí no tiene fuerza. Y yo le esperaría el retroceso. Si estuviera yo dentro, yo vendería ahí. Y me esperaría el retroceso para volver a ver si sigue alcista y entrar ahí. Pero no me gusta el diario como está. Eso para RLC. Probablemente suba y me equivoque, pero ahí no me metería a comprar donde está. Dice acá Andre Germani, dice Andre Hernani, CSPR, dice. Vamos a apuntar por acá, CSPR. Ok, CSPR. Me imagino que es en Huobi, ¿verdad? Porque no está en Binance. En Huobi. Esta es alcista, esta cripto. Sí. Es alcista. En el diario no se compra. ¿Dónde está? Pero en el de 4 horas hay que esperarle un poquito más. Sobre la media buscamos nuestra compra. Nos falta un poquito, fíjate que apenas empieza el retroceso, hay que darle tiempo que se desarrolle y luego vemos la opción de incorporarnos al movimiento principal de CSPR. A ver, vamos por acá en el chat, ¿qué me cuentan? Dice Waves, quiere Daniel Maumari. Vamos a apuntar Waves.
Perfecto. Sol dice. Vamos con Store J. Matic. No vimos Matic hoy. No vimos Matic. Vamos a ver. Matic. Block. ADA dice también por acá. Ok, ADA. AR. TRX dice el amigo Yader de la Rosa. Vamos a ver estas. Ya copié como 10. Vamos ahí. Estoy en CSP. Vamos a ver a Waves. Recuerda que un like es muy favorable para el canal. Si te gusta la información que estamos compartiendo todos los días en este mismo horario, estás invitado a unirte. Si eres nuevo en el canal, estudiamos aquí la estrategia de Jaime, la estrategia del hombre malo. Aquí tengo el patrón de rebote confirmado. Déjame ver el diario. Es una tendencia bajista feroz aquí la de Waves. Toca arriesgar. Toca arriesgar. En una zona baja toca arriesgar. Y lo que decía Jaime, ¿y cómo sabes que esta es una zona baja? Únicamente porque estoy viendo el pasado. Para el frente no sé si es que estará en una zona baja o alta, porque es relativo. Pero ahí yo podría tomar riesgo ahí, sí, podría tomar riesgo. Porque está en una parte donde yo puedo arriesgar un stop loss. Y si me saca, pierdo y no pasa nada. Un stop adecuado para la cuenta. Sería un 2-1 básicamente, porque va a ser el rebote. El primer movimiento es el rebote. Y eso es lo que podemos ver. En 4 horas, como ya vimos, tiene el patrón de rebote. Sí, y a vigilarle, porque se está desarrollando y el precio no reacciona, fíjate. Nos dio la confirmación acá, pero han pasado ya unas 5 velas aproximadamente y el precio no se mueve. Pero está en la zona de compra, entonces ahí se puede tomar riesgo. Y darle seguimiento, obviamente, si toca el punto 0 y no se mueve, cancelar ahí a Waves. Ok, vamos a ver a Solana. Solana, déjame ver el gráfico diario, que es el gráfico importante. Veíamos una posible zona de compra en este punto, pero no confirma todavía, pero está ya para confirmar. Aquí fíjate cómo se está moviendo. Está por confirmar ya el movimiento alcista de Solana en el diario. Y en el de 4 horas ya va a estar de comprando, obviamente. En el de 4 horas está ahí el movimiento. Fíjate que aquí dio el rebote. Ajá, está muy bien Solana. Está muy bien. Vamos a quitar para poderlo ver mejor. Porque si Bitcoin hiciera esto, estamos muy bien. Fíjate. Patrón de rebote, rebota la media para seguir cayendo. Entonces, Bitcoin, ¿qué hizo? Bitcoin bajó y se mantuvo sobre esta zona. En cambio, Solana se mantiene en la zona de la media móvil. Y justamente, ¿dónde está? Nos está queriendo dar ya la confirmación acá del patrón de entrada. Sería este movimiento. Eso para Solana. Yo te dejo ese movimiento en Solana. Está muy bien. Sobre todo porque el diario tiene desarrollo y proyección. Con un poquito más de confianza. Vamos a ver Store J. ¿Cómo está Store? Perfecto, entrada en este momento Store J. En el de 4 horas, el diario no me gusta, pero el de 4 horas se puede hacer un trade aquí. Un poquito se nos adelantó, unas 2 barritas, porque ahí tenía la entrada, pero esto es para arriba. Store J, perfecto ahí. Ok, vamos a ver Matic. Matic estaba mejor en el día, fíjate, ya se adelantó en el rebote, fíjate.
Fíjate que como aquí estudiamos, no nos importa. Vamos a ver el diario, vimos la zona, ¿verdad? Lo mismo que siempre estamos viendo. La zona, tendencia alcista, está en la zona y para arriba. Ahora, para estudiar lo que te decía. Varias criptos, como tú acabas de ver, están cerquita el rebote. Está con el patrón y está ya pegadita casi cerca de la media. Yo te digo, ahí no se compra. Porque la estrategia me dice que en esa zona no se compra. Pero también puede suceder esto, fíjate. Porque aquí te dio la entrada justo tocada la media. En Matic. Pero el resultado está ahí. Para arriba, Matic. Yo creo que ya no es una zona ideal de compra. ¿Le queda desarrollo? Sí, pero vas con casi un 7, un 8% de desventaja. Entonces, tu stop loss te va a quedar muy grande. Pero sí, para arriba, Matic. Vamos con Block. Esta está en KuCoin, porque esta estoy operando yo, fíjate. Para arriba sí. La zona ideal de compra no me gusta. Te queda un stop de un 15%. Y me parece a mí grande. Todavía le queda recorrido en el diario. Sin embargo, el patrón ni la zona en el diario es el adecuado. La compra fue aquí. De hecho, yo estoy desde ahí. En ese movimiento. Nada más. Aquí no se compra. Por más que vaya a conquistar el mundo ya. Corres más riesgo simplemente. Eso para Block. Vamos con ADA. Con ADA está triste la cosa. El diario tiene fuerza y direccionalidad bajista. Sí. Puede seguir bajando más incluso. Aquí lo que sería es de arriesgar al rebote. Porque estás en la zona baja. Aquí como que te confirmó. Lo mismo que tiene Bitcoin. Aquí la direccionalidad alcista. Y en el desarrollo de esta velita se está quitando esa confirmación. Pero se puede arriesgar ahí un rebote. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el stop loss te va a quedar pequeñito. Entonces si estás dispuesto a arriesgar un 6%, entras en compra y que haga lo que sea. El diario no me gusta, por lo cual no operaría. Yo creo que ADA, al ser un buen proyecto, en el semanal, como ya habíamos revisado hace unos... Bueno, cada vez revisamos ADA, ¿no? Entonces yo pienso que esta zona va a ser ideal para ir comprando ADA. Pero le falta un poquito, o sea, por eso mismo te marco un poquito más abajo. Para ir comprando no sería mala idea. Porque la gente pensaba que era un buen proyecto aquí en $2, en 2.10, 2.20. Llegó a casi $3 y estas eran las zonas de compra de ellos. Pero no, más bien aquí está llegando a las zonas de compra ADA. Y en un gráfico semanal tú sabes que no se gana 5 ni 10%. En un gráfico semanal te agarrarías un buen porcentaje de ganancias. Sobre todo porque ADA es un buen proyecto, creo yo. Ok, vamos por acá. OGN dice el amigo. Ah, permíteme, me falta AR. AR y TRX. AR. Parece que revisamos ayer AR. Sí, te decía que por estrategia te va a marcar la zona de compra, que es la zona, y el patrón todavía no está confirmado, pero es para arriba. En tendencia AR, sí. Sí, depende de Bitcoin, yo creo que sí. Si cae Bitcoin también va a caer esto, pero para arriba. Vamos a ver a TRX. Edwin Harvey dice que quiere ver censo. Perfecto. Está el análisis en pantalla de TRX que me pedí a alguien. Y también depende de Bitcoin, pero ahí está. Está en la zona para retomar la tendencia en diario de TRX. Correcto. A ver, voy a apuntar censo porque te comento que yo operé censo la semana pasada y me fue bien. Pero también ya se tomó ganancias y se fue de largo. Kulichi dice Sandbox. Parece que ya vi Sand.
Bueno, le puse como ejemplo, voy a verte Sands. Y decíamos que no tenía ganas de caer esta cripto, pero si tú me dices comprar un proyecto en el máximo histórico, yo creo que no. O sea, siempre vamos a esperar un retroceso. Y decíamos aquí, fíjate que ni la divergencia bajista que teníamos aquí y acá, no se respetó. O sea, tiene una fuerza grande esta cripto. Sands. Esperábamos el retroceso y como yo te digo, si es que no hay retroceso, yo no compro y simplemente me mantengo fuera. Si tú tienes una estrategia para comprar ahí, dale. O crees en el proyecto y no te importa si cae un 20, un 30%, dale. Pero ahí no se compra. Ahí no se compra. Al menos en el de 4 horas esperaría un retroceso. Al menos en el de 4. Como lo vimos acá. Como aquí vimos estoy seguro que vimos esta entrada. Y para arriba. Pero ya en el retroceso para Santa. Ahí no. Ok, vamos por acá. Quería Censo el amigo. Sensorium. Para arriba Censo. Ni siquiera bajó a la zona donde decíamos. Y simplemente te voy a actualizar. Lo más abajito que puedas agarrarle a Censo y para arriba. Para arriba. Alcista. Bueno, no me gusta el ADX, la verdad. No me gusta el ADX. Me gusta más que tenga la fuerza que eso, se ve en otras criptos. Que esté con el ADX con pendiente positiva. Pero aquí no ha caído, fíjate. La zona de peligro es desde aquí y simplemente se mete en rango. Entonces yo diría que lo más abajito como estaba, se puede hacer un trade en Censo para arriba. Ajá. Ok, déjame comentarte también, para la gente nueva especialmente, que quiere aprender la estrategia, y como sabes, en el canal del creador de la estrategia, del dueño de la estrategia, no existe material básico para aprender. Pero aquí, si es que has descubierto el canal por la estrategia de Jaime, puedes venir a estudiar totalmente gratis. Ahí tengo todos los temas, todos los conceptos que necesitas manejar para aprender lo que hace Jaime. Y estamos en ese camino y esperemos que de aquí toda la comunidad pueda aprender la estrategia. Es gratis, simplemente lo que te pido es un like. Es un trabajo de mi autoría de casi 1 año y medio, para que tú lo veas totalmente gratis. También, si me permites, te comparto, tengo un link de referido en el canal de Binance que te va a ahorrar el 20% en tus comisiones de trade para mercado spot, que de paso te comento que es la más alta, el más alto descuento que vas a encontrar para las cuentas de Binance, y el 10% te van a descontar en las tarifas de trade para futuros con el código ABC Bitcoin 1. Aparte también, debido a que hemos estado creciendo en el canal, Binance se puso en contacto conmigo y me decía que quiere regalar $50 por cada cuenta que se vaya creando en el canal. Simplemente hay que cumplir esas 3 tareas, que es el depósito de $100 y te van a ir dando en partes. $5 te van a dar con el depósito, $20 con una cantidad de trade de 1000 y los otros 25 con una cantidad de trade, un monto de trading de $20,000. Son las condiciones que han puesto ellos, esto no es mío. Simplemente te comparto para que si te interesa puedes ir y crearte tu cuenta. También hay un link de referido de KuCoin, porque hay muchas buenas criptomonedas en KuCoin como Block, está KLB, está Censo también y muchas otras que no están en Binance, así que también puedes usar ese link. Dice por acá, dice: esas instrucciones están en este canal. El amigo Alberto, sí, es una lista de reproducción de este canal en las pantallas finales, y luego que me permita YouTube editarle el video, también voy a ponerle una tarjeta ahí para que vayas directamente. Si no, en la descripción del video dice aprender la estrategia gratis y ahí te lleva a la lista de reproducción. Perfecto.
Muchas gracias al amigo El Portón El Grande. Fíjate que me ha felicitado por los 15K. Muchas gracias. Muy contento y comprometido con ustedes sobre todo. Vamos a ver. One. Harmony también quiere ver por acá. Atom. Vamos con Atom. Dice por acá. Saludos. Puedes ver Dar. Dice en 4 horas. Vamos a ver a Dar. Ok. Omisego dice. Dice que le explique por qué el rebote no llega a la media marrón. Bueno, sin verla, el rebote no llega porque la gente no compra. Recuerda que se mueve simplemente por oferta y demanda. Y si no hay interés en la cripto, no sube, no compran. Neo también quieren ver acá. En diario y semanal, dice. Creo que vi Neo en el semanal y no me había gustado. Lo vimos la semana pasada. Alice dice también que quiere ver. Perfecto. Tita ya se vio, Tita. Déjame ver. No hemos visto Tita. Vamos a apuntarle. Antes de que se acabe la hora, fíjate que ya mismo ni siquiera siento el tiempo cuando estoy con ustedes. Me gusta compartir la información. Dice Emerson, dice XYM. Que está en KuCoin, dice XYM. Al amigo Emanuel ya revisamos Shiba. Flow dice que quiere ver Lucas. Perfecto. Nito desde España está aprendiendo la estrategia cada día. Perfecto. Vamos a ver Mina y Hex. Bueno, vamos hasta ahí porque ya me copié como 10 criptos o 12 creo que están. Estábamos en Censo, vimos Sant. Ahora vamos con Harmony. Excelente lo que hizo Harmony. Yo hice este trade pequeñito, le saqué un 14% me parece. Pero ahí ya no pude volver a entrar. No vi esta entrada. Y aquí donde está ya no compras. Ya déjale que conquiste el mundo y en el retroceso le entras otra vez. A no ser que quieras ponerle un stop loss de un 20%, que yo creo que no vas a querer. Pero es alcista. En el diario le veíamos la tendencia en diario. Y es alcista. Está llegando a la zona anterior, por lo cual en esta zona nosotros lo que hacemos es tomar ganancias al menos parciales. Entonces, atento a la zona en Harmony. Por acá, Atom. Un saludo al amigo Gonzalo Conti. Dice que está en Uruguay siguiendo el estudio de la estrategia del hombre malo. Atom está en el rebote. Es la zona donde no se compra. Lamentablemente este es el gráfico diario. Y probablemente le haga un video mañana de Cosmos porque le vimos antes. Antes le vimos la proyección y se está dando. Y está agarrando aquí fuerza y direccionalidad, fíjate. Entonces yo creo que va a llegar acá, yo creo que sí. Sí va a llegar a la zona que marcamos. Todavía tiene impulso alcista. Atom. Pero ya no se compra. Aquí no se compra. Si estás dentro hay que ir protegiendo, subiendo el stop loss. Y pare de contar. No hay que inventar en Atom. Nada de compras ya. Dar dice. Me decía Dar en 4 hojas. En 4 horas me parece. Y es lo único porque en el diario no hay nada. Está bien. Está bien en 4 horas. En teoría haría esto, ¿no? Entonces en esta zona buscar la entrada. Y está por confirmarte, fíjate. Está ahí. Ahí está la zona. Para arriba. Esta creo que la listaron recién después de un launchpad.
Me parece que es eso. DAR. Vamos con OMG. Omisego. Esta me decía que no se produce el rebote. En Omisego. Vamos viendo el diario. Decíamos que esta era la zona que esperemos que no pierda Omisego, porque de lo contrario va a estar un poco complicada. El amigo Jorge 503 me ha dado una tacita de té. Bueno, parece horchata eso que me dejó, pero muchísimas gracias por ese sticker, mi estimado Jorge 503. Muy agradecido. A ver, por acá decíamos esto. En el diario es la zona donde puedes arriesgar. En 4 horas vamos a verle. Justamente lo que decía el amigo, que no se da el rebote. Pero aquí, fíjate tú esta tremenda divergencia que está formando. Yo arriesgaría ahí, sí, podría arriesgar. Si estoy dispuesto a perder tal vez un 6, un 7, un 8% del stop loss, es la zona donde puedo tomar riesgo, porque tengo el patrón y la zona, y es ahí donde arriesgo. Porque si tú quieres arriesgar más arriba, ya estás a destiempo, y acá no. Entonces es donde está. Hay que tomar riesgo. Yo creo que sí, está muy bien. Omisego. Y en el diario, probablemente si se empieza a dar el movimiento en 4 horas, se contagia el diario y nos marca aquí la entrada en el diario, pero nos va a marcar más arriba. Entonces atento ahí. Es la zona de tomar riesgo. Perfecto, Omisego. Vamos con Neo. Claro, el amigo dice 3 actitudes, dice Atom, es una locura invertir, es un token que no tiene limitada su producción máxima, es un token infinito, de lo que entiendo que dice 3 actitudes. Sí, pero nosotros lo que revisamos aquí en el canal es los patrones del precio que nos está presentando. Obviamente esos datos son muy importantes cuando tú vas a invertir por proyecto. Entonces sí, está interesante tu reflexión para la gente que le gusta estudiar los proyectos. Aquí nos estamos enfocando en la acción del precio y la estrategia de trading, es decir, compra y venta y punto. Ajá, dice acá, estábamos en Omisego, me falta Neo. Neo en el diario y semanal. Decía, vamos a quitar esto. ¿Qué te digo para el diario? Tiene fuerza y direccionalidad bajista. Hay que buscarle zonas donde podría llegar el precio. Aquí se ha detenido, está bien. Pero no tengo ningún indicio para saber que desde ahí va a rebotar. Acá tengo un mínimo anterior que nos podría servir de referencia. Pero si tú te fijas las velitas aquí del gráfico diario, fíjate, las 2 velitas verdes, las 2 rojas, esto es lo que hizo Bitcoin prácticamente. Lo que quiere decir que sigue los patrones de Bitcoin. Y si Bitcoin rebota, Neo va a rebotar. Eso es lo que te puedo decir. No hay más análisis. Esto va a ser lo que haga Bitcoin en Neo. Ahora en el semanal estaba bien fea la cosa con Neo. Sí. Fíjate que ya nos da la debilidad. De subir creo que nada. Pero si es que se queda en rango sería bueno. Sí. Porque acá si es que nos agarra fuerza este ADX con la direccionalidad bajista, es para abajo. Sí, entonces no le veo a Neo, le veo muy crítico el asunto. En el semanal. Te dejo ahí mi análisis. Recuerda que es únicamente mi punto de vista. Vamos a ver Alice. Ve, Alice muy bonita en el semanal también. En el diario es alcista, semanal alcista.
En 4 horas es alcista, pero no hay zonas de compra. Negado, siempre después del retroceso. Se está formando la divergencia bajista que confirmaría luego, pero ahí te dejo. Compra no, luego del retroceso. A ver, esperemos sobre la media. En algún momento tiene que retroceder y ahí le metes el diente. Ajá, eso para Alice. Vamos con Tita. Ajá, perfecto. Nosotros vimos la zona antes y aquí está haciendo un buen movimiento. Perfecto, a mí me gusta esto que está haciendo. Me gusta porque se da el patrón de rebote. Fíjate la divergencia que tiene, que siempre me gusta ver y que siempre te digo. Vemos la zona, se da el rebote y acá cuando dice para seguir cayendo, el precio no cae. Sí, la estructura del precio no cae. Para una tendencia bajista debería haber bajado de aquí, lo que te expliqué en Bitcoin. Y si el precio no cae y te da patrón de entrada, pues es para arriba. Y no sé si se detenga aquí porque le veo muy bien. Y en el gráfico diario, déjame ver en el diario, está confirmando el patrón de entrada en el diario. Únicamente el stop loss sería el problema. Déjame ver, un stop de un 12% más o menos. Pero Tita es de las buenas. Y en el semanal ni te cuento. Bueno, en el semanal no está tan bien tampoco. No tiene fuerza, pero en el diario está muy bien. Confirmando la entrada Tita en el diario. Muy bien. Vamos con XYM. Está también en KuCoin. Me imagino que algo bueno tiene, que me dijo el amigo que le revise. Gráfico diario. Hubiera sido excelente verle antes, obviamente, porque lo estamos viendo. Pero aquí era la zona de compra. Acá ya no, le bajaron. O sea, le hicieron un pump and dump y eso no nos gusta. A nivel de estrategia, eso es un movimiento intencionado y no es sano el movimiento. Ahora, ¿qué te digo? Esperarle sobre la misma zona, sobre la media. Un poquito. Esperarle. Veámosle en el de 4 horas. Si es que... Sí, por lo menos esperarle en el de 4 horas. Que retroceda. No pierda esa zona. Es decir, que aquí se haga un pequeño rango y de ahí para arriba. Un pequeño rango aquí. Mientras retrocede lo que le falta retroceder al monitor y para arriba. Symbol. Ok. Vamos con Flow. Recuerda dejarme tu tremendísimo like. Ya les voy a dictar las que vimos hoy porque están pidiendo repetidas la gente que apenas se va incorporando. Y vamos a verle. Ya te digo cuáles son. Para que le des para atrás y simplemente ahí le revisas la moneda que estás buscando. Digamos, para seguir cayendo, rompe, aquí está perdiendo la zona. Teníamos el patrón de entrada antes. No me gusta cómo está. No me gusta. No compraría ante la duda porque está pegado a la zona de volumen importante y las medias yo no compraría. Flow. Hay que esperar que nos dé un patrón más claro y que el precio se ubique por arriba preferiblemente por arriba del punto de control. Y luego verle la opción alcista ahí. Probablemente suba, pero no le veo el patrón claro. Vamos con Mina. Ajá, decíamos, esto se está haciendo un rango, se ha hecho aquí en el diario, fíjate. Esto no es una tendencia, esto es la tendencia es cuando este máximo haya sobrepasado el anterior. Entonces, ahí probablemente en el rango estamos en la zona para operar otro pedazo del rango. En la parte alta ventas, en la parte baja compras. ¿Estamos en la parte baja? Sí. ¿Hay seguridad de que de ahí sube? No. Ante la inseguridad, el stop loss. Y está grandecito en el gráfico diario.
El de 4 horas pegadito ahí, fíjate. Pero ¿se puede arriesgar? Sí, sí se puede arriesgar. Todavía un poquito más. Dale un voto de confianza si tú quieres, pero creo que hay mejores patrones, mejores criptos. Pero ahí te dejo el análisis de Mina. Vamos a ver Hex. Debe ser esta de Uniswap, porque la apunté tal cual me dejaste en el chat. Y esto, ¿cómo es? Veamos en el diario. Todavía tiene el patrón de, fíjate, el rebote que se da. La estructura hay que ver, el rebote que se da. Y aquí empieza la parte que dice para seguir cayendo con fuerza. Fíjate que tiene fuerza. Está agarrando fuerza esta parte. Y yo ante este patrón, como le queda retroceso todavía, no compraría. No compraría ahí todavía. Le esperaría. Es bajista, obviamente. Hay que ver qué pasa. Si rompe el mínimo y empieza a hacer esto. Por eso, ante esa duda, mejor no. No se compraría ahí. Eso, Hex. Quiere por acá TLM, el amigo que me estaba pidiendo desde hace rato. Y Gala al amigo Cristian. Ya vimos Gala al inicio. Después de Bitcoin ya se revisó Gala. Y voy a dictarte en este momento ya las que se revisaron hoy. Obviamente, muy agradecido si es que me dejas tu tremendo like para ir creciendo el canal. Y principalmente porque YouTube funciona así. Funciona que mientras más likes recibe, el video se muestra a más personas. Y simplemente es para eso. TLM alcista. Aquí ya no le vimos acá. O no sé si en algún análisis anterior vimos la entrada. Pero fue aquí. Acá ya no. Gráfico diario. ¿Es alcista? Sí. Fuerza y direccionalidad. Con una divergencia en formación. Ojo, en formación no está confirmada. Pero te incorporas siempre luego del retroceso. Mientras aprendamos eso, estamos muy bien. Vimos Bitcoin obviamente el día de hoy para la gente que recién se integra. Vimos Gala, Audio, Engine, Sand, DOT, Maná, Rose, C98, Chilis, Ethereum, Shiba, BTC ST, VeChain, IOTA, AGIX, GRT, COTI, LRC, SCPR, Waves, Sol, Storg, Matic, Block, ADA, AR, Tron, Censo, Harmony, Atom, DAR, Omisego, Neo, Alice, Tita, XYM, Flow, Mina, Hex y por último vimos TLM. Simplemente yo agradecerte por la presencia en este día martes. Espero que nos podamos ver el día de mañana. Suscríbete si aún no lo estás. Con eso apoyas grandemente el canal. Y por supuesto también con tu like. Así es que sin más, nos estaremos viendo el día de mañana. Atentos y nos despedimos bailando y cantando. Gracias. Nos vemos. Chao. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tu rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no van a Tramo. saber. Tramo. Tramo.
compramos. No se asuste, no se asuste.